Dios te bendiga grandemente en este maravilloso día. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te abracen y te alcancen ahí donde tú te encuentras. Siempre es un privilegio y una gran bendición, es una gran oportunidad poder estar compartiendo las palabras de nuestro Padre que está en los cielos. Te invito a que en el lugar donde tú te encuentras puedas por un momento cerrar tus ojos, tener un momento de quietud e invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pídele a Dios ahí donde estás que te hable a través de las Escrituras. Que la verdad de su palabra traiga a tu vida libertad, a tu casa, a tu entorno. En el nombre de Jesús. Padre, oramos y te damos gracias por este privilegio, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de poder predicar, de poder hablar, de poder enseñar y pregonar tu santo evangelio. Te rogamos para que cada una de las palabras, Señor, que sean dichas a través de este medio, sean para la necesaria edificación de los oyentes. Que en todo esto, tu Hijo Jesucristo sea honrado y glorificado. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo toque las vidas, toque los corazones. Espíritu de Dios, tú eres el que pone la convicción. Te ruego para que esta palabra traiga certeza al corazón y todos aquellos que la reciban puedan recibirla y en sus corazones la fe nazca en el momento de recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, guárdanos y líbranos de toda acechanza del maligno. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que tu presencia nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar a hablar de un tema bastante interesante, donde la palabra de Dios nos pone en el escenario de ciertas cosas que sucedieron en la antigüedad y que nosotros tenemos que tener el cuidado de estar mirando atentamente lo que nos dice la Escritura para que la historia en nosotros no se repita. Todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios han sido puestas allí a manera de ejemplo, para que nosotros conozcamos lo que sucedió en el pasado, cuáles son aquellas cosas que Dios aprobó, cuáles son aquellas cosas que Dios reprobó, cuáles son aquellas cosas que Dios bendijo y prosperó, y aquellas cosas que fueron incluidas en medio del pueblo de Dios y en la vida de los hombres que Dios no bendijo y no prosperó. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra de Dios la verdad de los hechos que sucedieron en acontecimientos o en situaciones del pasado. Nosotros debemos con un corazón bien dispuesto recibir la palabra de Dios, como dicen las Escrituras en el libro de Santiago, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada por Dios, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces Dios envía su palabra con el propósito de transformarnos, con el propósito de que haya en nosotros los cambios conforme es su plan y su voluntad. Él envía su palabra para darnos conocimiento de su voluntad, de aquellas cosas que Él quiere. Dios envía su palabra para mostrarnos los estándares de vida que Él quiere que nosotros llevemos aquí en la tierra. De hecho, la Escritura dice, en una de las cartas del apóstol Pedro, la Escritura dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y la santidad no se está refiriendo en el contexto de ser un cuadro colgado en la pared, o de ser como un objeto inamovible, o de estar resguardado en una bóveda donde no todos tengan acceso. La santidad tiene que ver con, como lo dice la Escritura, con nuestra manera de vivir. Que nuestra manera de vivir sea agradable a Dios. Que tu manera de vivir, que mi manera de vivir, se base en los principios de la Biblia. Allí hay principios espirituales, principios morales. Dios nos enseña cuál es la forma de vivir que a Él le agrada. Él nos enseña principios prácticos, espirituales, morales, en cuanto al trato con los demás, en cuanto a la relación que debemos tener con Él, en cuanto a cómo llevar una vida de casados, cómo criar a nuestros hijos,
cómo conducirnos en la sociedad, necesitamos volver a mirar a las Escrituras, necesitamos volver a mirar a la palabra de Dios y abrir el corazón a ellas, recibirlas con mansedumbre, recibir cada palabra de Dios con el propósito de permitirle a esa palabra que Dios envía que prospere en nuestra vida, que rinda el fruto, que genere los cambios, que provoque en nosotros la transformación. Las Escrituras nos enseñan acerca de una realidad que hoy tenemos presente en este tiempo, en este pleno siglo XXI. Esto sucedió hace cientos de años atrás o miles de años atrás, pero la realidad espiritual se está repitiendo hoy, donde vemos que Dios tiene un diseño y un plan perfecto para la familia, para los padres, para los hijos. Él tiene un plan perfecto y maravilloso. Él es padre de familia y de él toma nombre toda familia de la tierra. Pero este plan maravilloso y perfecto ha sido trastornado o ha sido desviado, desenfocado por causa del pecado. Los seres humanos ya no nos cuesta, o cuando no tenemos la luz de la palabra de Dios, no conocemos o no entendemos lo que Dios realmente preparó para nosotros. Y empiezan a suceder cosas malas, empiezan a suceder cosas desfavorables, donde pensamos que el responsable de todas estas cosas es Dios, cuando realmente lo que Dios diseñó y lo que Dios preparó para nosotros es algo completamente distinto. Y quizás tú hoy, en medio de tu familia, estás experimentando el sufrimiento, estás experimentando la tristeza, la congoja, la decepción, el fracaso. Y la pregunta que te quiero hacer en esta hora, y la pregunta que todos debemos hacernos es: ¿lo que estoy viviendo es el plan de Dios o Dios preparó algo mejor para mí? La Escritura nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, se entiende que los estándares de Dios, la planificación de Dios, el proyecto de Dios para nuestras vidas es mucho más alto, es mucho mejor que lo que posiblemente tú estás viviendo. Entonces necesitamos volver a su palabra porque, como lo dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos volver a la palabra de Dios, porque al contemplarla a ella, al caminar bajo la luz de ella y bajo la autoridad que ella tiene, entonces no estamos expuestos a una vida de constante fracaso. Cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no caminamos, cuando nosotros no prestamos atención o no seguimos el consejo de la palabra de Dios, no seremos prosperados. Vemos que la falta de prosperidad, y cuando hablo de prosperidad hablo de buenos resultados. Hablo de buenos resultados de manera integral, no hablo de dinero, hablo de buenos resultados, hablo de buenos propósitos cumplidos, hablo del éxito en todas las cosas. ¿Y cuántas personas quizás tienen dinero pero no un matrimonio feliz? ¿Cuántas personas quizás tienen dinero pero no gozo por el estilo de vida que están viviendo sus hijos? ¿Cuántas personas quizás tienen dinero pero no tienen paz, no gozan de salud? ¿Cuántas personas quizás tienen dinero pero andan por la vida solos, sin amigos? Todo lo hacen o lo filtran a través de los bienes materiales que tienen, y cuando esos bienes se acaban, entonces ellos se hallan nuevamente solos, desamparados y sin forma de poder avanzar en la vida. Entonces la prosperidad que Dios da no está enfocada o orientada hacia el dinero, está enfocada y está orientada hacia los buenos resultados en toda nuestra manera de vivir, que tu matrimonio sea próspero, que el esfuerzo de criar a tus hijos dé como resultado frutos de prosperidad, que lo que tú emprendas en ello te vaya bien, que tu acostarte y tu levantarte sean de bendición para ti y para los que están contigo. Esa es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en cuanto al tema de la familia, en cuanto a lo que está ocurriendo en este último tiempo en las familias, la Biblia ya nos habla de esta realidad. Y quiero que podamos mirar a la luz de la palabra de Dios
cómo las Escrituras nos muestran la vida de un hombre de Dios, de un hombre que fue elegido para servirle a Dios, él y su casa, pero su servicio se limitó cuando se trató de establecer el orden de Dios en su propia casa. Y esta es la realidad no muy lejana de muchas personas que son parte del pueblo cristiano. Quizás usted no sea cristiano o cristiana, pero está viviendo quizás una realidad similar en su casa. Está viendo a sus hijos hacer cosas que usted no les ha enseñado. Los está viendo seguir ejemplos que usted no les ha dado. Y la pregunta es, ¿qué pasó si yo te enseñé todo lo contrario? O quizás usted pueda ser un padre cristiano, una madre cristiana, que procuraron enseñar a sus hijos el camino de la verdad, procuraron enseñar, temerle a Dios, a sus hijos, procuraron enseñarles a vivir una vida moralmente correcta, quizás procuraron enseñarle principios espirituales a sus hijos, y la realidad o la triste realidad es que hoy usted ve que ellos no están siguiendo el camino del Señor. Y necesitamos nosotros venir a la palabra y venir a la presencia de Dios para ser ayudados, para ser capacitados y poder abordar conforme es la voluntad de Dios todo este tipo de situaciones y problemas. ¿Cuántos hijos en las drogas? ¿Cuántos hijos en la delincuencia? ¿Cuántos hijos emocionalmente discapacitados? ¿Cuántos hijos que los gobierna, los consume la pereza? ¿Cuántos hijos que han menospreciado el futuro que sus padres les estaban ayudando a construir? Quizás estuviste encaminando a tu hijo, a tu hija, para que se proyectara hacia un mejor futuro, pero menospreció todo aquello que usted o que tú como padre y madre le ofrecías. ¿Cuántos problemas familiares por causa de la ausencia de temor a Dios en el corazón de los hijos? A veces, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, la falta de temor de los hijos proviene del mal ejemplo de los padres. A veces los padres son los que siembran esta semilla de la falta de temor, de la falta de respeto a Dios, y sus hijos, viendo ese mal ejemplo, siguen por la misma ruta, sin Dios y sin ley, sin la bendición divina, sin la aprobación divina. Entonces, vamos a las Escrituras para que podamos nosotros revisar aquellas cosas que sucedieron en el pasado que necesitamos prestarles atención ahora en este futuro y conducirnos como padres o como hijos, como familia, todos juntos en el temor de Dios. Los días son malos, dice la Escritura. Dios es bueno, mis hermanos, mis amigos, Dios es completamente bueno. Pero la Biblia nos enseña y nos advierte y nos pone en alerta que los días son malos. Hay un trabajo que usted y yo tenemos que hacer con nuestros hijos. Hay un trabajo que tiene que ser hecho en el hogar. A veces estamos dentro de casa, pero nuestro corazón y nuestra mente está fuera de ella. Estamos más conectados con la realidad de afuera que con la realidad de adentro. Los dispositivos electrónicos como los celulares, computadores, tablets y todas las distintas maneras de conectarse al mundo cibernético a veces nos llevan fuera del hogar, y nos llevan fuera del hogar para traer cosas de fuera del hogar hacia adentro que no bendicen, que no edifican. A veces los medios cibernéticos son usados de tal manera que nos conectan no a la bendición. Se establece un vínculo con algo que no bendice y pasa a ser la vida, pasa a ser el hogar, pasa a ser la familia destruida, arruinada por las maneras en que estamos desconectados entre nosotros, los que deberíamos estar conectados, y estamos en una conexión con cosas del exterior que no aportan nada bueno ni a nuestras vidas ni a nuestras familias. Vamos a la Escritura en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. La Biblia nos habla del sacerdote Elí y sus hijos, Ofni y Fines. Ellos eran una familia sacerdotal que Dios había elegido para que le sirvieran perpetuamente, para que se mantuviese este sacerdocio en Israel,
Ellos estaban encargados de ministrar las cosas de Dios, ministrar y administrar las cosas de Dios. Ellos estaban encargados de llevar la palabra de Dios al pueblo, estaban encargados de llevar todo este rito de sacrificios y ceremonias para la gloria de Dios. Pero vemos que esta familia sufrió un desenfoque, y este desenfoque que ellos sufrieron les costó más de lo que quizás pudieron haber imaginado. Por eso es importante que sigamos lo que la Escritura nos dice cuando ella nos habla, diciendo que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Nosotros como personas podemos, como seres humanos, podemos y tenemos la libertad de creer en lo que nosotros decidamos o estimemos que es conveniente para nosotros. Pero quiero decirte en este momento que no todos los caminos llevan a Dios, como se dice por ahí. El hecho de pensar que todos los caminos llevan a Dios es lo que hace que cada quien vaya por su propio camino y pretende al final encontrarse con Dios. Pero la verdad es que no todos los caminos llevan a Dios. La fe es confianza, y usted y yo podemos tomar la decisión de poner o no nuestra confianza en Jesucristo el Salvador. Es una decisión personal. Es una decisión personal que define muchos aspectos en nuestra vida. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, toda persona que está procurando llegar a Dios necesita llegar a Dios por medio de la persona de Jesucristo. Él es nuestro abogado ante el Padre. Necesitamos pasar por el perdón de sus pecados, de nuestros pecados que Él nos ofrece. Necesitamos ser lavados y limpiados con su sangre de toda nuestra maldad. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocerle a Él como Señor y como Salvador, confesarlo con nuestra boca, creyéndolo con nuestro corazón. Necesitamos seguir el ejemplo de vida que Él establece en las Escrituras. Por eso la palabra de Dios nos enseña diciendo que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Entonces, la fe que agrada a Dios es la fe que nosotros profesamos o ejercemos por medio de Jesucristo. Él es nuestro abogado ante el Padre. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Buda no te va a llevar a Dios. La Virgen de Fátima no te va a llevar a Dios. El catolicismo no te va a llevar a Dios. La religión no te va a llevar a Dios. El mormonismo no te lleva a Dios. De hecho, la iglesia evangélica no te lleva a Dios. El que te lleva a Dios es Jesucristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, que estamos para servir a Cristo, representar a Cristo, llevar la palabra de Dios. Pero el que salva es Jesucristo, el Señor de la iglesia, el Salvador de la iglesia. Por eso es que usted va a encontrar que no hay personas perfectas en la iglesia, pero sí habemos personas que amamos y servimos a Dios, que le seguimos a Él, que creemos en Él, que hemos aceptado la salvación que Él nos ha ofrecido por medio de su Hijo Jesucristo, el cual ha transformado nuestras vidas y nuestras familias. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, la Escritura dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y es sorprendente ver cómo, siendo ellos una familia sacerdotal, cómo siendo Elí un sacerdote experimentado en el servicio a Dios, sus hijos no estaban siguiendo el ejemplo de él. Y yo quiero en este momento hablarle a los hijos, a aquellos que todavía tienen papá y mamá, a aquellos que todavía están bajo la cobertura o la tutoría de papá y mamá, o aquellos hijos que están en buena relación con sus padres, o aquellos hijos que quizás su relación con sus padres no es la mejor. Si tú eres hijo y tienes la oportunidad de escuchar en este momento y pensar, reflexionar acerca de tu relación con tus padres,
Quiero decirte algo. Si quizás fuiste criado o criada desde que naciste con principios bíblicos enseñados por tus padres, quiero decirte que el hecho de que papá y mamá le sirvan de corazón sincero a Dios, eso no te salva a ti. Tú necesitas tener a modo personal con Jesucristo un verdadero encuentro. Aquí lo que tenemos es una familia donde el padre servía con corazón sincero, donde el padre era experimentado en el servicio a Dios, pero sus hijos no. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta es una de las realidades en medio de la iglesia evangélica, en medio de las familias. Tenemos papá y mamá que sirven y aman al Señor, profesan la fe y le creen, pero sus hijos no. Y la pregunta es, ¿por qué si le estamos sirviendo a Dios nuestros hijos están perdidos? Nuestros hijos no han tenido un verdadero encuentro. Porque no se trata de que papá y mamá solamente sean los que busquen, le sirvan y conozcan a Dios, sino que los hijos, independientemente de la edad, necesitan tener ese verdadero encuentro. Y le hablo a todos esos hijos. No podemos y no puedes descansar solamente en las oraciones que hace tu papá y tu mamá. Tú necesitas orar. Tú necesitas escudriñar la Biblia y ser instruido por tus padres en lo que dice la Biblia. Tú y yo como hijos estamos en la necesidad de la guía que nos proporciona nuestro Padre Celestial. Y cuánto más si en tu caso tus padres son cristianos y ellos te están tratando de llevar por el buen camino, te están aconsejando, te están mostrando la verdad, te están enseñando los principios de la palabra de Dios, pero quizás en el colegio tu realidad es otra. Quizás en medio de tus amigos nadie sabe que eres cristiano o no te comportas como tal. Entonces, papá, mamá, la edad del niño no puede ser una excusa para que él no conozca a Dios, para que él no tenga un encuentro con Dios. Porque de repente la actitud de papá y mamá es que el niño tiene sueño. Mientras nosotros oramos y leemos la Biblia, que se vaya a jugar con el PlayStation, que vaya con sus amiguitos. Hoy es día de culto, pero váyase de paseo, vaya diviértase, vaya entreténgase. Mire, el trabajo que usted y yo no hacemos en casa, Satanás lo hará. El trabajo que usted y yo no hagamos en casa, el diablo estará dispuesto a hacerlo en la vida de nuestros hijos. En el espacio de tiempo que no sembramos la semilla correcta, el diablo sembrará cizaña. La Escritura dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Papá, mamá, hay un trabajo que usted y yo necesitamos hacer como padres. La Biblia nos enseña que los hijos de Elí eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Dios. Y esta es una realidad muy triste que tenemos hoy en día en medio del pueblo cristiano. ¿Cuántos matrimonios, a pesar de que le sirven al Señor, sus hijos están perdidos y completamente perdidos? ¿Cuántas madres con tanto tiempo sirviéndole al Señor, pero sus hijos están perdidos en las drogas, en las calles? Están perdidos en vidas desenfrenadas. Hay un trabajo que quizás no estamos haciendo, porque quizás el enfoque cristiano se ha tornado de esforzarse por el trabajo que se hace afuera. Nosotros necesitamos trabajar lo suficiente con nuestras familias para asegurarnos que estamos entregando el legado correcto de los principios de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos volver a la esencia de lo que Cristo Jesús ha enseñado a la iglesia. Dios es un Dios de familia. Y a veces el orden de las prioridades en papá y mamá no es el correcto. A veces el orden de las prioridades dice que primero es el trabajo, que primero son las ocupaciones, que primero son los afanes, que primero son los deleites. A veces el orden de las prioridades dice que Dios está en último lugar. O a veces el orden de las prioridades es estar 100% en la iglesia con 0 tiempo para la familia. Usted necesita conocer cuál es el estado de su familia. Usted necesita administrar bien este ministerio que Dios le ha concedido, que se llama la familia.
cuánto adulterio, cuánta infidelidad por causa del descuido en el matrimonio, y cuánto desastre en la vida de los hijos por causa de padres que no administraron bien esta gran responsabilidad. Los hijos de Elí, dice aquí, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero vemos por las Escrituras que estaban en medio de todas las cosas que para Dios se hacían. La pregunta es, ¿y cómo las hacían si eran hombres que eran lo opuesto a la piedad? No había piedad en ellos. ¿Y cómo poder hacer algo bien si no tengo el conocimiento? Y vemos a través de todas las Escrituras cuál fue el resultado, el fruto en la vida de ellos. La Escritura nos dice claramente en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Porque el árbol malo no da frutos buenos, así tampoco el árbol bueno dará frutos malos. Así que por sus frutos el árbol es conocido. Por los resultados que se están manifestando es que podemos nosotros tener un claro reporte de cómo estamos haciendo las cosas. Si las estamos haciendo bien o no las estamos haciendo bien. Yo no sé si en algún momento de su vida Elí, el sacerdote de Jehová, se detuvo a pensar de qué manera estaba educando, instruyendo y supervisando la crianza de sus hijos. Pero vemos que el error que él cometió nos sirve a nosotros como ejemplo para que no nos pase lo mismo. Asegurémonos en Cristo Jesús de que no haya en medio de nuestros hogares ningún miembro de nuestra familia, del hogar, del núcleo familiar con un corazón impío. Impartamos la palabra de Dios, dediquemos el tiempo suficiente para supervisar todo esto, porque todo esto tiene que ver con las responsabilidades que son prioridad. Primero es Dios, luego viene la familia, luego viene la iglesia, luego viene el trabajo, luego las demás cosas. Pero a veces el orden de las prioridades no es el correcto. Sírvale a Dios y enséñale a sus hijos el servicio a Dios, pero enséñales con el ejemplo. Porque a veces la impiedad de los hijos tiene que ver con un mal ejemplo de conducta de sus padres. Porque en la iglesia somos una cosa, ante la sociedad aparentamos una cosa, pero dentro de casa a veces somos otra cosa. Y esto no agrada a Dios. Usted y yo solamente podemos sembrar para cosechar el fruto de lo que hemos sembrado. Usted y yo no podemos cosechar un fruto de una semilla que no ha sido plantada por nosotros. Si sembramos tomates, tomates cosecharemos. Entonces, que seamos primeramente servidores de Cristo, ministros de Cristo, gente de fe, de amor y de buenas obras en nuestras familias. Que el ejemplo empiece por casa. Que el legado sea primeramente entregado en casa. Que usted y yo como padres podamos vivir de tal manera que nos convirtamos en un ejemplo de vida, en un ejemplo andante para nuestros hijos. De repente derivamos la responsabilidad y la esposa piensa que es el esposo y el esposo piensa que es la esposa, o ambos piensan que es que estos niñitos, y se deriva la responsabilidad. Usted y yo fuimos puestos como padres para gobernar en nuestras casas. Necesitamos erradicar la impiedad y necesitamos suprimir la falta de conocimiento de Dios. Si no damos nosotros el ejemplo de piedad, ¿quién lo dará? Si no enseñamos nosotros la verdad de la palabra y no instruimos a nuestros hijos en casa, ¿quién lo hará? Si no somos nosotros esos hombres y no son nuestras esposas, esas mujeres espirituales para enseñar a nuestros hijos el camino, entonces ¿quién lo será? Necesitamos volver al origen, al inicio. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos volver al temor de Jehová. Eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, pero estaban en medio del lugar donde a Dios se les servía. Ellos vivían ahí donde su padre les servía a Dios. Ellos estaban ahí, veían cómo él hacía las cosas y ellos eran los que debían seguir con este servicio.
Y empezaron, pero empezaron mal. Y la maldad en el ejercicio de las cosas le salió muy caro. Y quiero decir algo más. Usted y yo necesitamos saber cuál es la diferencia entre una persona piadosa y un impío. Y quiero empezar a definir con ejemplos prácticos lo que es impiedad. Impiedad es el que está pensando en secuestrar. La impiedad se manifiesta en aquella persona que está pensando en robar o que acaba de robar. La impiedad está a flor de piel en aquel que maquina la mentira, o mentir para él es algo normal o para ella es algo normal. La impiedad es todo aquello que no se ajusta ni se sujeta ni es compatible con la palabra y los principios de la palabra de Dios. Las fornicaciones son un reflejo de impiedad. La vida sexual desordenada es impiedad. Pedir prestado y no pagar. La Biblia dice que es impiedad. La pereza al trabajo es impiedad. La irresponsabilidad, la falta de compromiso, el desorden. La Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado con las personas que viven desordenadamente. Porque eso no es piedad, es impiedad. De manera práctica podemos entonces empezar a observar todas aquellas cosas que no son piadosas, que quizás se han infiltrado en nuestras vidas, en nuestros hogares, y nuestros hijos están aprendiendo eso. Quizás cuántas veces su hijo ha llegado con pensamientos, con palabras, con música, con artefactos, con artículos, que usted no se los proporcionó, que no tiene que ver con la cultura que tienen en casa. Y la pregunta es, ¿usted resolvió el asunto? ¿Corrigió esa conducta? ¿Se apercibió y se puso alerta? ¿O simplemente lo dejó pasar? Necesitamos pedir perdón delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y rogarle, implorarle que su gracia y su favor nos asistan para que los corazones nuestros y de nuestros hijos vuelvan a la piedad y para que nosotros como familias cristianas, como hombres y mujeres de bien, podamos vivir en el temor de Dios, podamos vivir en el conocimiento que nos ha proporcionado el Señor. Que Dios te bendiga, guarda esta palabra en tu corazón y sé que al poner por obra lo que está escrito, Él prosperará tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.